Mm. Y además yo podía ayudarles. Bueno, de hecho, hay muchas piezas que hay por aquí donde dices que son colaboraciones también, Sí, ¿no? Que has hecho claro. con, como por ejemplo esta que no sé si se verá, pero hay aquí una pieza, por ejemplo, que es de Miró, la que tú también participaste o que estuviste Bueno, allí. trabajamos en colaboración muchísimos años. O sea, a mí no le gustaba hacer cerámica, él no la sabía hacer, por eso colaborábamos juntos. Ya, me gustaría que fuera negro. Entonces, bueno, hay muchos negros. ¿Cuál te gusta más, este o este? Y bueno, es una colaboración. Vale, digamos que tú Y tienes la estas, parte técnica como... estas colaboraciones son inevitables. Es obligatorio que los dos artistas sean amigos. Porque si uno se come al otro, que es lo que pasa siempre entre los artistas, el ego, sí, no es posible. Entonces, sí, si hay amistad, hay confianza. Si hay confianza, se puede trabajar juntos. Y con Miró, esta imagen que proyecta Miró de persona tímida, Lo era, sensible, lo era, hablaba poco, pero era muy intenso trabajando, sabía lo que quería, le gustaban los accidentes, que en cerámica hay muchos accidentes de cocción. Esto le gustaba. Y trabajábamos en equipo, era mi padre, yo y, bueno, ellos y yo. Claro, es que sería otro capítulo, todo el tema de tu padre también, ¿no? Porque, o sea, tu padre fue, digamos, él fue el primero que empezó a colaborar con ellos, ¿no? También, Sí, con el taller, sí, la típica imagen que hay de Picasso con la cerámica y donde de repente empieza a trabajar haciendo esculturas, ya en su época más tardía, ¿no? sí. Es con tu padre, con quien estaba... ¿Era aquí? No, Picasso empezó a hacer sus primeras cerámicas era con Paco de Río en París. Ajá, vale. Paco de Río era un ceramista vasco, escultor, y entonces Picasso quería trabajar con mi padre, pero no coincidieron nunca. Cuando mi padre estaba libre, Picasso no, y así no coincidieron nunca. Luego vinieron las guerras y todo esto, todavía más difícil. Y bueno, las cerámicas de Picasso las hizo en Valoris, un pueblo de ceramistas, al sur de Francia, cerca de Cannes, donde él vivía. En cambio, Miro venía aquí y así. Pero en esta época todo esto era antes de la guerra, Vale. en París. Y finalmente llegó un punto en que se pudieron ya conocer y colaborar juntos. Con Picasso no llegaron No llegaron a colaborar. no colaboraron. O sea, Pero había tú lo mis... conociste de tu época de París, pero no os No, conocisteis aquí. sí, no, aquí no, pero en Francia. Él no volvió nunca a España. Es verdad, es verdad. Él no volvió Cierto, es nunca a verdad. España. Que dijo que mientras estuviera Franco por ahí. Franco, que no... Sí, 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 claro, es cierto, ese detalle es importante. Claro, ostras. O sea, digamos que tú eras como el jovencito del grupo, Sí, que estaba ahí como aprendiendo y empapándote de todo lo que ibas viendo. sí, sí, sí. ¿Y qué influencia tuvo en tu trabajo? ¿Qué crees que aportó el estar en este ambiente y poder de Bueno, repente... primero de todo, que no hay ni un artista que no sea un hombre libre. La libertad es indispensable. Luego cada uno tiene su camino, uno va por aquí, otro va por allá. Chagall era una cosa, Giacometti era otra, todos tienen sus historias. Pero la libertad, esto es indispensable. Un artista que no es libre no es un artista. Fíjate que para mí también cuando me preguntan sobre con qué palabra definiría el arte, para mí siempre es libertad. O sea, para mí el arte también representa la capacidad que puede tener una persona de poder hacer algo sin que obedezca a ningún tipo de utilidad práctica, que no sirva en realidad Sí, para nada, sí, sí. y que se hace por el placer de hacerlo. El artista no trabaja para nosotros, trabaja para él mismo. Sí, sí, Y totalmente. es así. Y esa es como la síntesis, digamos, de lo que más te caló fue eso. Sí. Este anhelo como de libertad, de poder Sí, trabajar sí, y sí. hacer lo que te dé la Y gana. además, como a mí me interesaban todos los materiales y todo, me gusta dibujar, me gusta el papel, me gusta la cerámica, me gusta el bronce, me gusta todo, esto te hace, trabajar madera es un gustazo. Y bueno, ya te digo, es que cuando haces una escultura de madera, forzosamente será distinta que si haces una cosa. Claro, es que cada material te lleva a un punto distinto totalmente. Y una escultura también, el sitio donde va a estar. La escultura
si está en la calle, si está en un interior, si es grande, si es pequeña, todo esto cuenta. Ya. Entonces tú haces la escultura porque si quieres hacer un pájaro, y esto ya le pasaba a Manolo Huguet y a Picasso, quieres hacer un pájaro y trabajando te sale una virgen. Es que yo creo que en el arte hay mucho componente de error, pero es que yo creo que el error tiene algún tipo de conexión con el subconsciente. Bueno, no es el error, es, Sí, o sea, el error en el sentido de que tú quieres una cosa y de repente te sale algo que es como que se sale, ¿no? es el camino del trabajo. Sí, pero es como Es un camino y dices, no, yo no quiero ir por aquí, voy a ir por allá. Y vas a otro sitio y te sale otra cosa. Es que yo creo que a veces también hay como una disyuntiva entre nuestra parte racional, que quiere algo y es como que crees que quieres una cosa, pero luego cuando de repente va apareciendo el error, dices, hostia, pues igual esto otro igual hasta me interesa más, ¿no? Claro, sí, Es como sí. que hay un punto Esto de azar que te... es la definición de libertad. Sí, eso es. Sí. Entiendo por dónde vas. Cuéntame un poco, o sea, a nivel biográfico, tú naciste en Francia, sí. Nací en París, sí. En París. ¿Y estuviste en Francia hasta qué edad? Pues hasta que los alemanes nos echaron. Hasta que los alemanes se echaron y entonces volvisteis para acá. Sí, yo tenía 4 o 5 años. Vale. Y supongo que de Francia recordarías poco de esa época. Poco. Aquí fui en las... Me metieron porque mi madre era suiza. Ah, vale, eso no lo sabía. Vale. Entonces aquí me metieron en la escuela suiza, donde se hablaba alemán. Entonces, ¿Hablas alemán? Lo hablo. ¿Sprichst du Deutsch? Ein wenig. Ein bisschen. Ein wenig. Sí. Ok, sí. ¿Y estuviste entonces en la escuela suiza hasta...? Hasta el bachillerato. Y después me fui a París. Ya tenía 18 años o así. Y en París fui a la escuela del Louvre. Ya tenía taller, ya trabajaba. Vivía en la ciudad universitaria, en el pabellón de España. Y allí me hice muchos amigos artistas españoles. Y bueno... El hecho de que pudieras ir allí a estudiar a París y tal, supongo que por parte de tus padres no habría ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Les encantaría. Sí. Yo no pensaba que a mi padre no le gustaría que yo me fuera a París cuando él ya vivía aquí. Pero al contrario, me dio todas las facilidades. El taller que tenía era su antiguo taller en París. Y bueno, todas las facilidades. Eso es una suerte, ¿eh? Es que mucha gente que igual nos esté viendo que son artistas, les ha pasado justo lo contrario, que han tenido que luchar contra padres que no entendían su carrera y tal. Ostras, eso es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo, además, desde el punto de vista de los otros es razonable, o sea, porque bueno, son oficios que no tienes un salario, tienes libertad, pero esto se paga, ¿eh? Es caro, ¿eh? Sí. Porque la época de la bohemia es muy bonita si comes, pero si no tienes para comer es malo, ¿eh? Sí, totalmente. Y entonces estuviste allí una temporada en París y ¿qué pasó luego? Bueno, pasó el tiempo. ¿Y luego volviste para acá? Sí, bueno, sí, yo he vivido casi siempre en París. O sea, volví aquí hace 10 años, ahora cuando ya me jubilé. O sea, que de algún modo te sientes más francés. Me jubilé en el sentido, no porque claro, no te jubilas de nada si no eres empleado de alguien y no tienes un salario. ¿No? Un hombre libre no se jubila. Y además un artista menos, sigo trabajando. Sí, es lo que tiene ser artista, que lo de la jubilación no te sirve para nada. Sirve de nada. Al contrario, es malo. Sí, es cierto. Vale, entonces, o sea, que hace 10 años que viniste para acá y es como que ahora ya paz, seguir trabajando y como suave. Sí. Un poco ya, vamos a aflojar un poquito, ¿no? Hostia, pues no está nada mal, ¿no? Así bueno, yo estoy contento de mi vida, sí. Cuando miras ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo a nivel artístico, así actualmente, ¿qué sensación te da? Porque no sé si estás al corriente, ¿sabes lo que es NFT? El criptoarte, todo este tipo de historias que están ahora surgiendo. Sí. Que se hacen y que... Como siempre hay cosas buenas y cosas malas. No estoy contra nada ni a favor de todo. O sea, hay que ver. Ya, por ejemplo, cuando hubo el boom del conceptual, yo digo... Ya es como otra... Bueno, habrá arte virtual que no existirá, pero ya lo hay. O sea, es igual. Pero mientras hay un papel, un lápiz y un niño tonto, habrá arte. O sea, que crees que está ligado al papel y el lápiz.
Sí, a la Pero lo digo porque hay gente que igual ya no están en esas. Igual Bueno, hay pero artistas claro, que trabajan con pero performance o con... yo, porque tengo 80 y pico de años ya, ¿eh? O sea que no, yo no puedo estar en todo. No, ya. Los jóvenes ya haréis lo que queráis. Sí, no, bueno, pero por eso y ya preguntaba un poco. y ya vendrá, o sea, Sí. y vendrá el día también que descubrirán que hay gente más inteligente que nosotros en otro planeta. Esa es otra. Y más guapos. Esa es otra. Sí, ahora últimamente, de hecho, yo no sé si estás al tanto, pero se está hablando mucho de todo ese tema. No sé, bueno. García Márquez decía así, ¿cómo no va a haber vida en otro sitio si somos el planeta más provinciano del universo?